Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la parte cuantitativa de diluciones, es decir, vamos a calcular concentraciones en diluciones. Entonces, recordemos que en clases anteriores estuvimos hablando que una dilución es agregar solvente a una mezcla para que su concentración, como dijimos, disminuya. Entonces, vamos a realizar un ejemplo con una concentración y de ahí en adelante vamos a mirar realmente cómo funciona, cómo es. Entonces, primero nosotros dijimos que tenemos una mezcla. Entonces tenemos una mezcla de un soluto con un solvente, recordemos que es llamado solución. Y esta solución, por ejemplo, tiene una concentración de el 30% volumen a volumen. Este es nuestro porcentaje inicial, el porcentaje de la solución que ya tenemos. Ahora, ¿qué sucedería si, bueno, esta solución, digamos, tiene 100 mililitros de la solución? La pregunta es la siguiente: ¿qué sucedería si a esta solución nosotros le agregáramos más solvente, es decir, más agua? Evidentemente la concentración, como dijimos en la clase anterior, va a disminuir. Si disminuye, entonces evidentemente va a ser un número más bajo. Pero ¿cómo hacemos para calcularlo? Tenemos en cuenta la siguiente fórmula. La concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Quiere decir, tenemos una relación entre la concentración y el volumen de la solución al comienzo y la concentración y el volumen de la solución al final del proceso. Esto se realiza únicamente cuando hay cambio de concentraciones, es decir, cuando hay una dilución o también en algunas ocasiones cuando se agrega soluto, muy pocas veces. En general, se trabaja cuando hay diluciones, es decir, cuando estamos agregando solvente y evidentemente eso cambia el volumen que hay en la solución. Entonces vamos a suponer que acá agregamos 20 mililitros de agua. Eso quiere decir que tenemos como concentración 1, 30% multiplicado por el volumen 1, en este caso dijimos es 100 mililitros, y eso es igual a la concentración 2, en este caso todavía no la conocemos, es lo que queremos saber, y el volumen 2 que sería los 100 mililitros iniciales más los 20 que se agregaron, es decir, por 120 mililitros. Ahora, si notamos entonces, hay una incógnita, es una ecuación con una incógnita, así que lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita. En este caso pues es nuestra concentración número 2. Entonces, si nos damos cuenta, está siendo multiplicada por este 120, está multiplicando, tenemos que pasarlo al otro lado del igual a dividir. Entonces la concentración 2 va a ser igual a 30% por 100 mililitros y todo esto dividido entre 120 mililitros. Mililitros y mililitros se van a cancelar y ahí nos damos cuenta que la unidad que va a quedar es en porcentaje. Nuevamente porcentaje volumen, se mantiene la unidad y simplemente pues nos queda realizar, como dijimos, pues la ecuación. La respuesta nos da un valor de 25% volumen. Si notamos, podemos entonces calcular de forma
específica y muy particular la cantidad de porcentaje que podemos calcular. Es decir, si hubiéramos agregado más cantidad de agua, pues menor va a ser el porcentaje. Así nosotros podemos calcular siempre de toda manera, de todo tipo de formas, el porcentaje o el tipo de concentración que va a tener la nueva solución después de agregarse más solvente. Entonces, como dijimos, tenemos que recordar principalmente la fórmula, que como dijimos es que la concentración 1 por el volumen 1 de la solución, recordemos, es igual a la concentración 2 por el volumen 2, también de la solución. Así, también existe la posibilidad de que tengamos una mezcla, por ejemplo, con una concentración 2 molar en un volumen de 1 litro y que nos diga que después de disolver, es decir, después de agregar más solvente, la concentración se convirtió en 0.5 molar. Y ahora lo que nos están preguntando es, ¿cuál es el volumen 2? Si nos damos cuenta, esta fórmula solamente aplica cuando hay un cambio, es decir, cuando está pasando de una mezcla en unas cantidades específicas a la misma mezcla con otras cantidades específicas. Y pues si no hay cambio, solamente nos queda calcular la concentración como ya sabemos. Y cuando sí hay un cambio, entonces utilizamos nuestra fórmula. Es bastante sencilla y bastante útil en diferentes campos, principalmente pues para calcular concentraciones que, como veremos posteriormente en otro momento, también nos ayuda a calcular de forma estequiométrica, es decir, nos ayuda a calcular de forma química otras sustancias que trabajan en las reacciones. Entonces esto es bastante relevante con respecto a los cambios de concentración. Entonces, ¿cómo resolveríamos, por ejemplo, este ejercicio? No vamos a tomar en cuenta la numeración, simplemente vamos a despejar acá para que ustedes lo comprendan. Entonces, en este caso, la concentración 1 es 2 molar, es decir que la tenemos. El primer volumen es 1 litro, así que lo tenemos. La concentración 2 es 0.5 molar, así que la tenemos. Y como nos damos cuenta, no tenemos el segundo volumen. Es decir, tenemos una incógnita. Nuevamente lo que tenemos que hacer es despejar esa incógnita y simplemente pues hacemos lo mismo. Este que sí tenemos, la concentración 2, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Queda concentración 1 por volumen 1 sobre la concentración 2, nos da el volumen 2. Y eso es todo. Ahora, también existe la posibilidad de que nos den las concentraciones finales y los volúmenes finales y nos pregunten alguna concentración o volumen inicial. Eso también puede suceder. Simplemente tenemos que jugar con esta fórmula y pues realizar los respectivos cambios algebraicos. Eso es todo. Por ejemplo, vamos a hacer como evaluación a esta temática un ejercicio de ese estilo. Es decir, yo les voy a dar los valores finales y uno de los valores iniciales y ustedes deberán consultar o deberán deducir de forma matemática cuál es el valor inicial. Entonces supongamos, por ejemplo, que tenemos una solución que fue diluida. Entonces recordemos que diluir es agregar el solvente. Y posterior a ello quedó una solución que tenía una concentración de 0.3 molar en 1.5 litros. Y en el solvente, anteriormente habían 800 mililitros. Tenemos que hallar entonces la concentración inicial, es decir, la primera concentración que agregamos. De esta manera se calcula, como dijimos, la concentración en diluciones. Puede ser tanto la que estaba al comienzo de la dilución o como la que estaba al final, como hicimos al comienzo de clase. Bueno,
Espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y recuerden que este que está acá es el ejercicio que debemos resolver.